Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una de las mayores hazañas intelectuales que se hayan visto. Una obra maestra de la imprenta que estaba destinada a cambiarlo todo, pero que por un capricho del destino, terminó casi en el olvido. Pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasaría si la versión que todos conocemos de un libro importantísimo no fuera la mejor, sino simplemente la que llegó primero a la imprenta? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón de un fascinante duelo editorial en pleno siglo XVI. Bueno, y aquí está el centro de todo, el meollo del asunto. Por un lado, tenemos la Políglota Complutense. Su Nuevo Testamento en griego se terminó de imprimir en 1514. Un trabajo de una calidad crítica, superior. Por el otro, la edición de Erasmo de Róterdam. Salió 2 años después, hecha a las apuradas, con interpolaciones y errores. Pero, ¿adivinen qué? Fue la de Erasmo la que se convirtió en el texto de referencia por siglos. La gran pregunta es, ¿cómo demonios pasó eso? Ok, para entenderlo, tenemos que conocer a la protagonista de nuestra historia. La Biblia Políglota Complutense, un proyecto de verdad colosal que nació en Alcalá de Henares, en España. A ver, primero lo primero, ¿qué es exactamente una políglota? Imagínense abrir un libro gigantesco y en una sola página, ¡pum!, tenés el texto bíblico en hebreo, arameo, griego y latín, todo ahí, uno al lado del otro, en columnas paralelas. Para la gente de esa época, esto era como tener una supercomputadora para estudiar los textos. Algo de verdad nunca antes visto. Y ojo, que la Complutense no era una políglota más, no, fue una obra que rompió todos los moldes. O sea, ¿estamos hablando del primer Nuevo Testamento en griego completo que se imprimió? Jamás. ¿La primera edición impresa de la Septuaginta entera? También. Y por si fuera poco, traía el primer diccionario griego-latín enfocado en estos textos. Fue, sin exagerar, una auténtica revolución. Pero no se trata solo de lo académico. Miren esto. El nivel de detalle era increíble. El impresor, un tal Arnau Guillén de Brocar, creó una tipografía griega específica para este libro, desde cero. Y la gente, en ese tiempo, la describía así. Caracteres de extrema elegancia. Una obra de arte total, que, como ya vamos viendo, tuvo que esperar mucho para salir al mundo. Y acá, en esta línea de tiempo, se ve clarísimo el porqué de todo el problema. Fíjense, para 1514, el Nuevo Testamento de la Complutense ya estaba impreso, listo. Pero necesitaban el permiso del Papa para publicar la obra completa. Mientras tanto, Erasmo se entera de esto, huele la oportunidad y saca corriendo su propia versión en 1516. Le ganó de mano. Para cuando la Complutense por fin tuvo luz verde en 1522, ya era tarde. El texto de Erasmo estaba por todos lados, convirtiéndose en el estándar. Al final, la historia le escribió al más veloz, no el más riguroso. Pero esperen, que la cosa se pone todavía más interesante, casi como una novela de detectives. Porque para hacer una obra maestra así, se necesita material de primera, ¿no? Fuentes antiguas, manuscritos, y aquí empieza el gran misterio. ¿De dónde sacaron esos textos? La versión oficial, la que nos da el jefe del proyecto, el cardenal Cisneros, es esta. Él escribió en los prólogos que el mismísimo Papa León X le mandó del Vaticano unos manuscritos, y no cualquiera, muy antiguos y corregidos. Una afirmación bastante fuerte, que claro, los historiadores han estado tratando de comprobar por 500 años. Y lo increíble es que la respuesta es sí y no. Es como una historia con dos finales. Para el Antiguo Testamento, la evidencia parece darle la razón a Cisneros. Pero para el Nuevo Testamento, que es, digamos, la parte más sensible, nada. Cero. Ni un solo rastro. Es como si esos manuscritos se los hubiera tragado la tierra. Miren, el caso del Antiguo Testamento se pudo resolver gracias a un trabajo de investigación increíble. Siglos después, alguien encontró un inventario de la Biblioteca del Vaticano de 1518, y ahí estaba, negro sobre blanco, el préstamo de 2 códices a España para la políglota. Los expertos los identificaron. Caso cerrado. Lo que dijo Cisneros era verdad. Pero, ¿y el Nuevo Testamento? Bueno, acá la historia es otra. El misterio sigue intacto. No hay registros de ningún préstamo. Y lo que es más raro todavía, el texto que imprimieron en Alcalá no se parece mucho a ninguno de los manuscritos que hoy conocemos del Vaticano. Así que su origen sigue siendo un absoluto enigma. Y esto nos abre otra puerta, otro gran debate. Ya no es solo qué manuscritos usaron, sino cómo los usaron. Porque una cosa es tener el material y otra muy distinta es lo que se hace con él. Y la pregunta del millón.
la que ha tenido a los expertos discutiendo por siglos. Es esta. La gente de Alcalá, ¿fueron como copistas súper respetuosos que transcribieron todo tal cual? ¿O fueron más bien editores, digamos de mano dura, que corrigieron el griego para que cuadrara mejor con el latín o el hebreo que tenían al lado? Durante muchísimo tiempo, la idea general fue la que ven a la izquierda. Se acusaba a los editores de Alcalá de haber hecho un collage, un texto mezclado, corrigiendo el griego a su antojo. Pero, en tiempos más recientes, la visión cambió radicalmente. Expertos modernos dicen, no, un momento, estas lecturas raras no son correcciones, son la prueba de que usaron manuscritos auténticos que hoy, lamentablemente, ya no existen. Y al final, como casi siempre pasa, la verdad no es ni blanca ni negra. Es mucho más interesante. Cuando se analiza el libro por libro, se descubre que esta gente era increíblemente sofisticada. No tenían una sola regla. En el libro de Job, sí que ajustaron el texto. En los libros de Reyes, básicamente crearon una versión nueva. Pero con Jeremías hicieron algo que nadie se esperaba. Y acá es donde se ve la genialidad del equipo. En el libro de Jeremías, los textos en griego y en hebreo son muy, muy diferentes. ¿Y qué hicieron? Escribieron en el prólogo una advertencia, casi una lección. No intenten arreglar una versión con la otra porque, y cito, la verdad de cada cual debe ser observada en su propio género. O sea, estaban diciendo que cada tradición textual tiene su propia historia y valor. Una idea modernísima, adelantada a su tiempo por siglos. Bueno, entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Después de tanto misterio y tanto debate, ¿cuál es el veredicto final sobre la políglota de Alcalá? ¿Fue una oportunidad perdida o un tesoro que redescubrimos mucho después? Para el Nuevo Testamento, el veredicto de los expertos es agridulce. Hay un consenso casi total. El texto de la Complutense era mucho mejor, más cuidado y más fiel que el de Erasmo. El de Erasmo, recuerden, se hizo a las apuradas, tenía errores, incluso partes que él mismo tuvo que traducir del latín al griego porque no tenía manuscritos. Un gran experto, Bruce Metzger, lo dijo clarísimo y es una pena. Es un hecho lamentable que el texto complutense ejerciera una influencia casi nula. Piénsenlo, la mejor versión, la más rigurosa, quedó en un segundo plano solo por un tema de timing. La historia de cómo conocemos el Nuevo Testamento pudo haber sido completamente distinta. Pero si la historia del Nuevo Testamento es triste, la del Antiguo Testamento es simplemente increíble. Acá no es una oportunidad perdida, es una reivindicación total. Una que tardó 500 años en llegar y que conecta esta Biblia del siglo XVI con uno de los hallazgos arqueológicos más famosos de la historia. Miren esta conexión a través de los siglos, porque es espectacular. Resulta que los editores de Alcalá, sin saberlo, usaron para ciertos libros una versión griega muy rara, llamada luciánica. Por mucho tiempo se la consideró de segunda. Pero llega 1947 y ¡boom!, aparecen los rollos del Mar Muerto. Y para sorpresa de todos, se descubren textos en hebreo de más de 2000 años que coinciden con la versión de la Complutense, no con el texto hebreo tradicional. O sea que la gente de Alcalá, ya sea por suerte o por un genio increíble, nos dio una foto de una versión del texto bíblico antiquísima que se creía perdida para siempre. Y ese legado no murió. De hecho, está más vivo que nunca. El doctor Natalio Fernández Marcos, que es una de las máximas autoridades en este tema, dice que el trabajo que se hace hoy es, en esencia, continuar lo que empezaron aquellos geniales pioneros de Alcalá. Su trabajo no se perdió, simplemente estaba medio milenio adelantado a su época. La historia de la políglota complutense al final nos deja pensando. Nos muestra que la historia no siempre la escriben los mejores, sino a veces los más rápidos o los que tienen más suerte. Que hay tesoros escondidos a plena vista. Y nos deja con esta pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas otras maravillas como esta? ¿Cuántas otras historias olvidadas estarán por ahí, esperando a que alguien las vuelva a encontrar?